nuestras emociones a lo máximo, sino es la santidad. Cuando nosotros permanecemos en la santidad, comprendemos que la guerra espiritual es todos los días. Por eso Jesucristo dijo en Juan 6:70 claramente, uno de vosotros es diablo. Esa afirmación no era una figura retórica. El Señor estaba revelando algo bien profundo. Satanás se había infiltrado en el grupo más íntimo, más santo de la tierra, los 12 apóstoles, usando un disfraz. Dice la palabra del Señor en Juan 13, verso 2, allí dice que cuando ellos estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le iba a entregar, Satanás no solo operaba fuera del ministerio de Jesús, operaba dentro con Judas como instrumento. Es decir, que Satanás, nos habla la palabra en primera de Pedro 5:8, está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en este caso vemos que Satanás había poseído la vida de Judas. Ahora la pregunta, ¿cuántos ministros, cuántas personas no están siendo impulsadas, dirigidos por el mismo infierno y no se dan cuenta? Y las personas ignoran las señales. Jesús no se dejó engañar. Él sabía desde el principio quién era cada uno de sus discípulos. Pero Él nos ha enseñado a través de su palabra que siempre la cizaña crece junto con el trigo. Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es una guerra diaria. Todas las instituciones del mundo pueden ser infiltradas por la corrupción y la iglesia no está exenta de eso. Aún en el cielo hubo una rebelión. El ángel llamado Lucifer, el sello de la perfección de Dios, el que fue creado para adorar a Dios, se rebeló contra Dios y junto con él la tercera parte de los ángeles se rebelaron. Así que nosotros sabemos que puede infiltrar hasta el grupo más santo, más limpio y más moral de la tierra. Y por esa razón es que nuestro corazón debe de ser vigilado. Tenemos que cada día pasar un escáner con la palabra del Señor. ¿Por qué? Nosotros no vamos a buscar abrir una puerta. Él va a buscar la rendija más pequeña para meterse. Efesios 4:27, ¿qué dice? Lea las citas, lo que dice. Dice, está hablando del enojo, de no acostarse con enojo. Y algunos piensan que se le da lugar a Satanás cuando se adultera, cuando se fornica, cuando se mata, cuando se asesina, cuando se dicen mentiras. Ignoran que Satanás no necesita un gran pecado para entrar. Por supuesto, una persona cuando adultera y no se arrepiente, cuando roba, cuando miente, le da lugar a Satanás si no se arrepiente. Pero cuando te enojas contra alguien, cuando dices necio a tu hermano y no te arrepientes, también le das lugar a Satanás. Y Satanás puede entrar por esa rendija, puede entrar por un agujerito chiquitico y como una puerta grande. La palabra me enseña a mí que las zorras pequeñas destruyen las grandes viñas. Los pecados que aparentemente parecen pequeñitos son los que le dan lugar a Satanás en nuestros corazones, en nuestras familias, en las iglesias, en todo lugar, en nuestros corazones. Le da lugar. Ahora comprendemos que la guerra espiritual es todos los días. ¿Y cómo vamos nosotros a realizar, cómo vamos a comprender qué es la guerra espiritual? ¿Cómo funciona esto? La guerra espiritual es que tenemos que saber cuáles son las artimañas de Satanás. Tenemos que conocer cómo viene a nuestras vidas. Porque cuando conocemos, sabemos que Satanás utiliza cualquier debilidad de nuestras vidas. No importa lo más chiquitico que sea, Satanás lo utiliza. La guerra espiritual está basada en que hay disfraces que tú y yo tenemos que discernir cómo se mueve el infierno disfrazado de ángeles. Y también disfraza a sus ministros, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo dice la escritura. Y cuando cenaban, dice, cuando ya le había puesto en Juan 12, que ya le había puesto en su corazón, el que entregó a Jesús fue un discípulo, el que cenaba con Jesús, el que mojaba
el pan con él, el que los saludaba con beso. En Lucas 22:3 dice, y entró en su corazón, le puso en su corazón, le dañó, le contaminó. El que le amaba, el que le consentía, el de confianza, el que estaba ahí, lo saludaba, lo cuidaba y me imagino que estaba prestando atención en todo. Lucas 22:3 lo dice bien claro, ahí dice que entró. ¿Y cómo va a entrar? Si él estaba ahí de confianza de Jesús, entonces quiere decir que el enemigo no trabaja solo desde afuera, trabaja desde adentro, disfrazado, escondido, con capas aparentes de religiosidad, de compasión o de moralidad. Pero hoy vamos a desenmascarar 4 disfraces de Satanás manifestados en este hombre y vamos a ver las aplicaciones o implicaciones en nuestras vidas. Y cuando se menciona 4, bueno, hay muchas máscaras que Satanás tiene, pero vamos a analizar estas 4 etapas en Judas. Aparentemente Judas, para Pedro, para Mateo, para Andrés, para Felipe, Bartolomé, para todos ellos, aparentemente Judas era el mejor. Aparentemente Judas era el líder nato, era el líder espiritual y el sucesor de Jesús. Para todos Judas era el mejor, pero fue el que entregó a Jesús, el que inició la traición y el que se desenmascaró cuando acabó con su propia vida. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia, en el mundo, hay muchos santos, piadosos, que incluso a veces admiramos, pueden estar disfrazados, ¿verdad? Podrían utilizar un disfraz en sus propias vidas para engañar a la iglesia, para engañar a las personas, pero dice el Señor, eso no es maravilla. No es maravilla que aún los ministros se disfracen. Satanás tiene ministros disfrazados en las iglesias. En ocasiones en las iglesias suceden grandes escándalos. Pastores que malversan dinero, pastores que abusan de las mujeres, abusan de los niños, abusan. Cosas que parecen sencillas, pero aparentemente nadie lo vio venir. Pero hubieron señales. Ahora vamos a descubrir esa señal. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay señales, pero en ocasiones ignoramos las señales cuando estamos deprisa, estamos entretenidos en otras cosas. Por ejemplo, el que va en un auto está entretenido y va tarde para su trabajo. Usted sabe que una persona que va de su casa a su trabajo, hay un trayecto, a lo largo del trayecto hay señales de tránsito. Ahí tienen que parar, en las señales tienen que parar. Hay lugares donde avisa de los cruces, hay lugares donde no pueden dar vueltas, hay lugares, gracias amor, pero la persona va con tanto afán, con tanta urgencia, que ignora las señales, sigue y sigue y sigue, violando las señales. Pero bueno, con esas violaciones puede ocurrir una desgracia, una tragedia. Hay muchos cristianos que van en la vida de la misma forma, tienen urgencia de seguir, quieren llegar a la meta, quieren caminar de la forma como a su manera, porque hay problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, y aunque ven las señales, las ignoran. Y piensan que, el Señor justifica los medios, así, para poder llegar a la meta. O sea, vieron señales en las personas que lo están dirigiendo. Vieron frutos que no eran dignos, pero en la comodidad, en ocasiones, el querer dejar desapercibido para no meterse en problemas, para no meterse una persona en problemas, los hacen vender la moralidad y los principios. Pero usted y yo tenemos el deber de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de corregir lo deficiente, de hablar con autoridad. Dios puede utilizar al más pequeño miembro aparentemente de la iglesia para llamar la atención y llamar aún al más grande líder de la iglesia, si es que está cayendo en corrupción, si se está desviando, y cada uno de nosotros tiene la obligación
de vigilar, como hablando ministerialmente, pero en casa es igual, porque usted y yo en casa somos pequeños pastores, personas que dirigimos una familia, dirigimos hijos. Pero hoy, en los tiempos de hoy, las personas se ponen como una máscara porque les da miedo enfrentar. Los hijos les da miedo confrontar y hablarles, claro, con sabiduría, hacerles ver y entender que las cosas que están haciendo no están bien, que está mal, que hay caminos diferentes. Y esta guerra espiritual es eso, que nosotros nos podamos acercar a los nuestros y que podamos comprender que todos los días esta guerra espiritual no es ir a faltarle respeto a nadie, sino que todos los días, como dice esta palabra, todos los días. Vea cómo dice Jesucristo mismo con sus discípulos. Les enseñó cómo les enseñó a ellos el disfraz de la religiosidad. Es el primero que vamos a ver. Judas no era cualquiera, era uno de los 12. Estaba en el ministerio de Jesucristo, repartía el pan, oraba, era testigo de milagros. Vamos a ver en Juan 13:26, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Eso decía confianza, intimidad. Judas comía del mismo plato de Jesús y esta referencia no se da con ninguno de los discípulos. Aparentemente Judas era el más íntimo de Jesús. Aparentemente Judas era el que estaba siempre al lado de Jesús. Judas era el que estaba allí luchando, llorando con Jesús, aparentemente. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Señor Jesucristo permitió eso? ¿Por qué permitió el engaño durante 3 años de ministerio? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que los discípulos fueran engañados? ¿Por qué no les avisó? Podría pensarse, si hace usted esa pregunta. Ahora, ignora que Jesucristo lo advirtió. Jesucristo dijo, uno de vosotros es diablo. Él lo advirtió, ¿verdad? Jesús advirtió de las señales. Jesucristo habló de los frutos. Jesucristo muchas veces dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús también quería indicarnos para que hoy usted y yo comprendiéramos que mientras Él estuvo como hombre, como ministro, para que hoy nosotros comprendamos que sigue y que iba a pasar pero muchas personas tenemos que comprender que lo que pasó en ese tiempo es sombra de lo que ahora vemos nosotros. Podemos ver cuántos disfraces hay. Esa es guerra espiritual. Jesucristo nos dio la imagen de todas las edades, de lo que dice Apocalipsis 2. Tiene nombres de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor a esta iglesia. Lo que le dijo a la iglesia de la Odisea, tú crees estar bien, dices que eres rico, que te has enriquecido, no tienes ninguna necesidad, pero ¿qué le dijo? Eres un miserable, ciego y desnudo, le dice a la iglesia de la Odisea. Estaban disfrazados, ¿ve? La iglesia de Éfeso aparentemente era una iglesia apasionada, llena de buenas obras, celosa. Ellos tenían un disfraz porque dejaron su primer amor, ¿ve? Nosotros mismos podemos tener algún disfraz. Tenemos que pasarla, como le dice, con el Espíritu Santo que nos escanee, porque nosotros no somos la excepción. En ocasiones, la iglesia, nosotros como humanos, como personas, pues con nosotros no pasa, pero sí pasan en otros lugares, en otras congregaciones que tienen una iglesia que parece que fuera aparentemente, porque tienen vida de que viven, pero no se vive. No hay cómo, no siguen los parámetros que Jesucristo vive. Predican una cosa y hacen otra cosa. Pero porque predican palabras, pero no hay piedad, no hay amor, no hay misericordia. No siguen los preceptos como Dios dice. Hay cantidad de personas. Aún, usted puede ver en muchos lugares, aún hasta iglesias, que aprenden a imitar las lenguas para acoplarse, para aceptar en esos círculos
que se mueve aparentemente Dios. Porque la palabra dice, en los posteriores tiempos muchos van a apostatar de la fe. Hoy estamos en ese tiempo y por eso el Señor nos habla que la guerra espiritual es todos los días, que seamos genuinos, que nosotros cada día que nos dejemos escanear, sin hipocresía, sino delante de Dios, escanéame, Espíritu Santo. Quizás en Judas nunca pensó traicionar a Jesús. Quizás Judas nunca se imaginó venderlo por 30 piezas de plata, pero dio lugar a Satanás en su corazón, adoptó una identidad que no era de él. Si él hubiera sido sincero, como David, que fue un hombre como el corazón de Dios. David no era el más santo, David no era el más fuerte, David no era el más puro. David era sincero, sin hipocresías. Él se humillaba ante Dios, reconocía su maldad. Era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Dios ama la sinceridad. Él ama la verdad en lo íntimo. Y eso fue lo que pidió el hombre, conforme al corazón de Dios. Hay personas que pueden aparentar piedad, pureza, santidad y ser aceptado por los hombres y alcanzar posiciones. Ser admirado por las personas. Claro, las personas pueden lograr eso, pero delante de Dios es una persona corrupta, religiosa, porque como lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora, cuando hablamos de la religiosidad, una persona religiosa, religión es lo que uno practica, dice, según las enseñanzas que hemos nosotros recibido. Que la religión, no nos podemos confundir por esto, la religión es algo que uno ejerce, que uno practica, que va al lado de uno. Pero, ¿qué hay del que verbalmente puede hablar de la religión, pero no la practica? Los fariseos. Por eso tenemos que tener bien en claro, porque hay personas que son muy doctas en la enseñanza, en el conocimiento. Hay personas que se mueven y tienen cantidad de experiencias, pero cuando tienen que practicarlo, por ejemplo, una persona, un ministro, en un lugar con privilegios que han sido otorgados, que han sido todas las leyes, Romanos 13 dice que han sido instituidas por Dios, pero cuando no conseguimos los parámetros como deben de ser, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. ¿Qué tal? Usted en su trabajo le dicen, usted va a trabajar todo el día en esa máquina. Ok, claro, usted va y se sienta a trabajar en la máquina, pero agarra un megáfono y se pone a cantar en el trabajo. No es válido. Entonces de eso está hablando, de las personas religiosas que conocen, pero hacen todo lo contrario a la hora de demostrar que verdaderamente son religiosos, que practican lo que predican. Y de esas personas hay muchas. En todos los lugares, en muchas congregaciones, iglesias. Porque la palabra del Señor dice que Él, si me amáis, guardad mis mandamientos, y sus discípulos son los que obedecen la palabra. Pero nosotros, si no obedecemos, ¿qué es obedecer? ¿Qué es seguir? Son simple y sencillamente seguir directrices. Seguir, ¿cuál es la directriz? En todo lugar hay cabeza. En su casa usted no va a hacer lo que le da la gana. Yo no voy a ir a su casa a hacer lo que yo quiera. Hay reglas en su casa. Hay reglas en todo lugar y así es. Y aquí nos está hablando, en este disfraz que estamos viendo, nos está hablando de los religiosos. Vemos que es una persona que aparenta lo que no es. Vea Mateo 10, del 1 al 4. Aquí nos habla cómo los discípulos fueron llamados por Jesús. La autoridad, la presencia de Dios fue derramado en ellos. Entre ellos estaba Judas. Y deja claro que Judas fue enviado con poder. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y que en nombre de los 12 apóstoles, nombra a Pedro, a Juan, Jacobo, Bartolomé, a Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese es el disfraz de la religiosidad, del religioso. No todo el que está cerca de Jesús y que habla de Jesús le pertenece. No todo. Y debemos de entender algo. Judas fue escogido por Jesús. Judas fue llamado por Jesús. Judas fue enviado por Jesús. A través de las manos de Judas, Dios sanó enfermos. Judas
echó fuera demonios. Judas anunció al Mesías. ¿Ven? Pero ¿qué pasó? Pero era un diablo. Estaba en los brazos de Satanás. No debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. No lo hagamos, hermanos. Discernimiento. La palabra nos enseña que Satanás intentará destruir tu vida, tu familia, tus hijos, con todo su poder y con toda su fuerza. Ve Juan 10:10, véalo. El ladrón, ¿quién es? Satanás. Viene sino para matar, para robar, para destruir. Y él no va a descansar en ningún momento. Él no descansará ni un segundo, hasta que vea el propósito cumplirse en nuestras vidas. Así es que si toda nuestra vida le resistimos y estamos bajo la sombra del Omnipotente, Él no nos puede tocar, Él no podrá tocarnos, pero el día que vayamos a que entreguemos nuestra vida, hasta ese momento te va a perseguir, nos va a perseguir. No podemos descuidarnos. Él es un enemigo acérrimo. No tendrá compasión ni de ti, ni de tus hijos, ni de tus nietos, ni de tu familia. No tendrá compasión para destruirnos. No tendrá compasión. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no son gritos. Dios me libró a mí. Hermanos, me da vergüenza, claro. Me da vergüenza lo que hacía 1988, 89, cuando el Señor me levantó a pastorear jovencita. A mí me enseñaron que gritar era: fuera Satanás, fuera, fuera. Toda una noche desgalayándome, gritando, y era una fobia terrible, y eran cantidad de personas a una voz. Y el Señor, me imagino qué triste se pone cuando hacemos semejantes show. Eso es lo que le enseñan a las personas. Por eso usted y yo tenemos que despertar. La guerra espiritual no son gritos. No son gritos. La guerra espiritual es todos los días, todos los días. Él dice que no se va a apartar de nuestro lado. Sus ojos están puestos en nosotros así, lambiéndose los bigotes y que, a ver qué, por qué rendija descuidamos y por ahí se va a meter. No necesitamos abrir una puerta grandísima de adulterio, fornicación, criminalidad. No, él se va a meter por la rendija más pequeñita, como el que tocamos principalmente, el que se va a la cama enojado con su compañera, el que guarda resentimiento, rencor, que no puede perdonar. Allí se mete Satanás. Allí empieza a tejer como una araña. Empieza a tejer. Así es que esa es la guerra espiritual. No todo el que está cerca de Jesús, Mateo 7:22, todos dice: oh Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces les voy a declarar: nunca os conocí. Mateo 7:21, 22 y 21. Es real, hermanos. Esto es real. Esta guerra espiritual es real. No podemos tenerle miedo. El Señor dice: no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede matar al cuerpo y tomar tu espíritu y echarlo al infierno. Solo al Señor. Pero tenemos que tener un temor reverente de no pecar contra Dios. Satanás no puede tocarte. Si tú estás en Cristo, Dios te guardará y Satanás no le toca, dice la palabra del Señor. El que habita en el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Señor, confiadamente puede decir: caerán 10 y 10,000 y caerán y no te tocarán. Así lo dice. Pero debemos de cuidar nuestras vidas, porque si damos un chancecito de una rendijita chiquitica, le estamos dando lugar al diablo. Cuidado, los enojos, esos son rendijas chiquiticas. Pero dice que no todo el que está cerca de Jesús le pertenece. Luego la palabra del Señor dice, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La posición, el ministerio y en tu vida no garantiza salvación. Muchos creen que la salvación es porque hacen muchas actividades, porque hacen muchas cosas para la iglesia y hace obras, corre para acá y corre para allá, y es una locura y se sienten seguros porque todas las semanas cocino duro para la iglesia, todas las semanas todo lo que hago. No, el que esté firme, mire que no caiga. Nadie está exento de caer.
Cada uno debemos de vigilar por nosotros mismos, pero tener consideración por los demás también. Un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios debe de rodearse de personas que no le digan todo sí y amén. Tiene que rodearse de personas sinceras que estén dispuestos a ser tus amigos y decirte, oh, vi que eso no está bien, no. Porque hoy usted por todos lugares, mire, ¿por qué está hablando? ¿Por qué este punto habla de esta forma? ¿Por qué? Porque cantidad y masas de personas que hay idolatría en sus vidas siguen a un hombre. Siguen por toda una vida a un hombre. Estoy esperando el maná del cielo. Estoy esperando, oh, mi pastor, mi pastora. Estoy esperando su sagrada palabra. Ese alimento que viene caído del cielo para irrigar mi alma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está siguiendo a un hombre. Está siguiendo a un hombre. Se llama idolatría, se llama esa. Nosotros tenemos que ver y agarrarnos y servir a Dios. Los hombres somos instrumentos. Instrumentos nada más. No podemos darle gloria a un hombre porque Dios es celoso y de eso nos está hablando este punto. No podemos ser adoradores. Tenemos que cuidarnos de la idolatría. Por eso Él escogió 12 discípulos de distintas clases sociales, con diferente educación, de diferentes lugares. Discípulos que no siempre le decían amén. Oh, sí, Señor, está bien como tú digas. Oh, sí, Señor, está bien. Cuando Jesús dijo, vamos a orar por Lázaro, y Tomás dijo, hoy, ¿para qué vamos a ir? ¿Para morir con él? Oh, cuando Jesús le dijo, alimenten a estas personas, y algunos dijeron, ay, no tenemos dinero, no lo podemos hacer. Los discípulos, ellos no decían todos, sí, amén, ay, sí, y era Jesús. Pero Él nos da el ejemplo de lo que debemos de hacer. Rodéate en tu círculo cercano de personas que puedas aprender, que te enseñen, que te digan, cuidado, hermano, mira, cuidado, eso no está bien. Con sinceridad y con verdad. Cuando a uno le dice la verdad, no es porque no le cae bien o porque no te quieren, no. La palabra dice, la palabra del Señor fiel. La palabra del Señor nos enseña a nosotros. La palabra del Señor, ¿qué nos dice la palabra que refrigera? Cuando te dicen la verdad, ¿qué es lo que? Porque la palabra del Señor lo dice bien claro. Fieles son las heridas del que ama. No estamos exentos de caer. Por eso necesitamos personas que nos hagan poner los pies sobre la tierra. Porque algunos piensan que han escalado tanto espiritualmente que son intocables. Oh, el pastor, oh, el ministro, oh, el gran siervo y la gran sierva que ya hay. Vea Isaías 29:13. Vea Isaías 29:13. Vea lo que dice esta cita. Vea lo que dice esta cita. Que su corazón está lejos. Hablan con sus labios. Enseñan con sus labios. ¿Qué es lo que enseñan? Pero su corazón está lejos, muy lejos de lo que Dios dice, muy lejos de lo que Dios quiere que hagamos. Nadie es intocable en la tierra. Nosotros podemos estar predicando, muchas personas pueden hablar bonito, pero solamente con sus labios, pero su corazón dice, está lejos, muy lejos de mí. Judas estaba con Jesús, hablaba con Jesús, ministraba con Jesús, hablando de Judas, pero el corazón era del diablo. Tenía el disfraz de la religiosidad. Hoy en el nombre de Jesús, si tenemos religiosidad, quitémoslo, cortámoslo de nuestra vida. Los fariseos se paraban en las plazas a orar. A todos le mostraban que ayunaban, hacían obras delante de los hombres, porque usaban un disfraz de religiosidad, pero por dentro estaban llenos de pudrición, de robo, de maltrato, de avaricia y de lujuria. Y el segundo disfraz es el de la compasión. Judas parecía preocuparse por los jóvenes, pero lo que le interesaba era el dinero. En Juan 12, del 4 al 6, y dice, uno de los discípulos le dijo, ay, pero ¿por qué no vendieron ese perfume por 300 denarios? ¿Por qué no lo dieron a los pobres? Pero él no dijo porque estaba cuidando a los pobres, sino porque era ladrón.
y él estaba robando y sacando el billete de la bolsa. Por eso es compasivo, hoy muy compasivo, ¿verdad? La piedad. ¿Cuántas personas que utilizando el disfraz de la piedad, vea usted, en cantidad de lugares, pero mucho dinero, y promueven cuánto dinero, que obras sociales, y que venga para acá, y cocine, y vea, y venda, y traiga para ayudar, y en realidad es un disfraz. No todos, pero hay muchos que abren solamente una iglesia para bendecir sus bolsas nada más. Pero no podemos olvidarnos nosotros, porque sí hay organizaciones que cuidan, hay lugares que sí cuidan, hay organizaciones, pero no por el hecho de que algunos no lo hagan bien, pues no es la razón para que nosotros no apoyemos a donde verdaderamente usted ve que sí se hace para invertirlo en la obra. Satanás se disfraza detrás de la piedad. Veamos en segunda de Timoteo 3:5. Dice, tienen apariencia de piedad, a esto se evita. Debemos de tener cuidado con la falsa apariencia de las apariencias. Hay cantidad de personas que cuando ven que están interesados en poder ayudar, por servir, y aún no solamente en la iglesia, sino en las familias, hay tanta compasión y quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi sobrino, quiero ayudar a mi sobrina, quiero ayudar, y sin tomar en cuenta que las personas tienen que tener esa piedad por su familia, tener el cuidado de la familia. Es tan delicado porque la piedad no solamente es en el ministerio, la piedad se manifiesta con las personas que tenemos aquí cerca. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas desgracias hay? Estamos viendo, hermanos, las personas religiosas no pueden ver estas cosas, no pueden ver estos detalles, no lo pueden ver porque quieren ayudar, ser candil de la calle y oscuridad de su casa, auxiliando a todas, pues nosotros, ¿verdad? Ayudamos a las personas que se vienen de nuestro país y gloria a Dios poderlos ayudar. Pero, hermanos, nosotros la piedad, resulta que la piedad a veces nos engaña, porque sin darnos cuenta a nuestras casas estamos metiendo violadores, violan a los hijos, violan a las hijas. ¿Y qué? La piedad de los padres, ¿dónde está? Nunca como padres nosotros debemos de callar, darle el consejo a una persona, porque le estamos evitando las tragedias, las violaciones. Hermanos, ¿y qué estamos haciendo como atalayas nosotros? Usted y yo somos atalayas, nos deja ver las Sagradas Escrituras. Las verdaderas intenciones, dice, por sus frutos los conoceréis. Bien, usted se ha dado cuenta que un árbol de la noche a la mañana no da fruto, ¿verdad? Para que un árbol dé fruto necesita tiempo, necesita temporadas. El tiempo revela los frutos, pero hay que tener paciencia para ver el fruto de lo que sembramos nosotros. En la iglesia debemos nosotros, que tiene que ser como probado, tiene que ser ministrado con el carácter, perseverando en la enseñanza para poder servir y para aplicar esa piedad donde Dios se ha colocado como atalaya. Seremos probados, porque el tiempo va a probar nuestra vida para ver qué fruto tenemos en nuestras vidas. Pero si nos ponemos enojados por cualquier cosa, si decidimos seleccionar un grupo de personas, entonces estamos llenos de orgullo y soberbia. De la misma forma, de la misma manera, nosotros tenemos que escanear y cuidar. Todos aquí somos padres, somos madres, para que nuestras familias no caigan en lazo de Satanás, porque la piedad es importante, pero primero en nuestras casas. El punto por la piedad en nuestras vidas es: voy a repartir y a traer y a dar. Hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento, nos dice la palabra. Hay muchas personas estafadoras que aparentan piedad para vaciarle la bolsa a las personas que son piadosas.
Por eso necesitamos el discernimiento para poder desarrollarnos y caminar como Dios dice. Estos discípulos fueron engañados por Judas, los 11. Cuando Jesucristo le da el pan a Judas, que lo puso en su plato, la palabra del Señor dice que Satanás entró en Judas y el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero nadie entendió que Judas lo iba a vender. Ningún discípulo lo entendió en ese momento. Nosotros no estamos exentos de ser engañados. No estamos exentos, hermanos. Por eso tenemos que tomar medidas. Usted como pequeño pastor en su casa tiene que tener cuidado. Todo lo que pasa en su casa, en la iglesia, es tu responsabilidad. En las iglesias es nuestra responsabilidad. En tu casa, como líderes espirituales, nosotros hemos sido llamados a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos. Tenemos que tener cuidado, no solo en la sociedad y en todo lugar, pero como ministros, usted y yo tenemos bajo nuestra autoridad como padres en casa, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuidado quién se mete en nuestras casas, las familias que tienen sus pequeños hijos. Por eso hay tantas desgracias, niños y niñas violadas. Ahora vamos a ver el disfraz de la inmoralidad. Nadie sospechaba de él. En la última cena, cuando Jesús dijo que en la última cena alguien lo iba a entregar, vea en Mateo 26, 21 y 22, cuando estaban cenando y el Señor les dijo, uno me va a entregar, y se pusieron tristes y cada uno empezaron a decir, oh Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? ¿Qué nos muestra esto? Que la conducta de Judas era aparentemente intachable. La moralidad era un disfraz bien puesto. La moralidad sin transformación es hipocresía. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así es. Eso es lo que hacen las personas religiosas. Conocen y hablan de Dios, pero sus hechos lo niegan. Cuando alguien se disfraza de persona moral, puede predicar contra el pecado, puede hablar en contra de la lujuria, del robo, la traición. Puede hacerlo. En ocasiones, ministros se disfrazan de moralidad y predican fuerte contra el pecado para tapar la corrupción, la lascivia y la lujuria que hay en sus corazones. La apariencia externa puede engañar, pero Dios ve el corazón. Usted vea 1 Samuel 16:7. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. No se engañen, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Los hombres podemos ser burlados, pero Dios no. Tarde o temprano el pecado oculto saldrá a luz. Pueden pasar años, pueden pasar décadas. Tarde o temprano, todo lo que hiciste en el secreto se revelará en público y quedarás en vergüenza y serás destruido. Muchas personas piensan que nadie se da cuenta porque tienen tantos años pecando que han salido aparentemente victoriosos y nadie se dio cuenta. Es una verdadera lástima y un dolor tan profundo enterarse cosas que nos hemos enterado, terrible, que es tan duro poder decirle, pero aquí en Sherman, muchas iglesias, pastores que abusan de las mujeres. No, es una desgracia. Por eso usted y yo tenemos que tener discernimiento para poder enseñar, porque somos los atalayas. Puede pensar, pero estos son ellos y estos están en otra iglesia. Cuando Dios le pone su camino a esas personas, tenemos nosotros que ser esas atalayas que Dios dice. ¿Por qué? Porque seremos, entonces el Señor va como la sangre de esa persona estará sobre nuestros hombros, porque el Señor por algo lo puso. Por algo el Señor pone las personas en nuestros caminar, porque somos la iglesia, no importa, vaya aquí, allá, donde sea, porque Dios aún de personas que están en religiones equivocadas, son personas que Dios ve el corazón de esas personas y el Señor tiene misericordia, porque somos una iglesia. Pero Dios, cuando nosotros nos pone que tenemos que hablar, decirle a la persona que el juicio de Dios vendrá con fuerza sobre la persona que está en pecado. La mano dura y la mano pesada caerá
sobre esa persona. Y eso, cuando pasa el tiempo, entonces cuando pasa el tiempo, puede decir muchas personas quizás haciendo cosas, pero no pasa nada. Es que llega. Y como dice, cada cochinito le llega a su Navidad. Así es que nuestra labor y nuestra responsabilidad es poder hablarle y enseñarle para que se arrepientan de su pecado. Pues usted puede ver, tenemos en la escritura, la palabra nos enseña, nos muestra que hay un tiempo que ese juicio llega sobre las personas que tienen sus pecados ocultos y que cree que nadie se da cuenta. Dios lo ve, lo sabe todo. Mire lo que pasó con David. Dios le dio a David más de un año para que se arrepintiera de su pecado con Betsabé. Y no lo hizo. No se arrepintió. Le dio un año. ¿Y al año qué pasó? Después del tiempo de gracia y misericordia, porque Dios le da tiempo a uno, a la persona que está en pecado para que se arrepienta. Pero luego llegó Natán, lo reprendió y le dijo, tú eres ese hombre y vas a recibir 4 tantos más. Lo hiciste en lo oculto y el juicio de Dios ha llegado, será en público y tendrás dolor, le dijo Natán, hasta el último día que te mueras. ¿Ve? Y el precio que pagó David fue bien alto. Sus hijos fueron destruidos. Vean, sus hijas fueron violadas. Vean las consecuencias. Y su reino se dividió. Vean que es grave. El precio a pagar por el pecado oculto es grave. Si alguien piensa, nadie se da cuenta, o porque lo hago bien escondidito. No. Es que Dios tiene misericordia y pasa el tiempo y la persona está en pecado y en pecado. Ese es tiempo de misericordia que Dios le permite a la persona para que se arrepienta y salga del pecado y se puede ir al infierno si no se arrepiente. Y Dios es misericordioso. Por eso necesitamos misericordia, no juicio humano. Hebreos 4:12 dice que la palabra discierne todos los pensamientos de las personas. Hebreos 4:12 es la palabra que exhorta, sana, levanta. Necesita las personas, atalayas llenas del discernimiento de palabra. No dejarnos llevar por las impresiones como el show y ser emocionalista, porque hay muchos por todos lugares. Vivimos en el tiempo del engaño, en el tiempo de la apostasía. Tanto así, hermano, que aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Estamos en el tiempo de la apostasía. Necesitamos discernimiento espiritual. Uno de los hombres que fue bien usado y que hablaba con Dios, discernía la voz de Dios, fue engañado imagínense, fue engañado. ¿Y quién fue? Fue Samuel. Samuel fue engañado. Vio a Eliab, vio a los hermanos de David y dijo, seguro es este, seguro es este. Se equivocó 7 veces, Samuel se equivocó 7 veces. Y el Señor le dijo, Dios no ve lo que está delante de sus ojos, porque Él ve el corazón. Si uno de los hombres más espirituales que hablaba con Dios, Samuel, hablaba con Dios, le faltó discernimiento, que nos hace creer a nosotros que muchas veces no hablamos con Dios. Algunos ni siquiera han escuchado la voz de Dios porque ni siquiera leen la palabra. ¿Qué discernimiento van a tener? ¿Qué discernimiento puede tener una persona? Porque sí, he hablado con muchas personas, creo que usted también ha hablado con muchas personas, sí, y yo creo en Dios y yo amo a Dios. Pero ¿hay discernimiento? No hay discernimiento. El pueblo pereció por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, porque no es solamente creer. Pues si hasta los demonios creen, y esos no solo creen, tiemblan en la presencia de Dios. Y los cristianos de hoy en día, no hay reverencia, no hay respeto, porque se visten como les da la gana, van a las iglesias como les da la gana, salen de la iglesia, o quizás van muy bonitos y muy pulcros a las iglesias, y en las casas y afuera en las calles son unos diablos. Hay muchas personas que en las iglesias son muy respetables y muy educadas y muy relacionadas con todo el mundo, y en su casa golpean a su mujer, las maltratan, adúlteros, deportó una vida por 25, 30 años y dice que es cristiano. ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama hipocresía. Pero, claro, piensan que nadie se da cuenta. Claro que sí. Por su fruto los conoceréis. Por eso nosotros
somos los atalayas y tenemos que multiplicar lo que aprendemos. Porque hermano, esto no es solo para que nos quedemos sentados con lo que el Señor nos da. Cuando a usted le toque hablar, instruir, levantar, dirigir a alguien, hágalo conforme a la palabra, con misericordia, con sabiduría, pero directo al espíritu, porque con Satanás no se hacen contratos, no se hacen tratos. Con Satanás, en el nombre de Jesús, se va fuera. Usted y yo somos esos ministros y necesitamos saber qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual son todos los días de nuestras vidas, pero en las iglesias, en las casas, en los hogares, en las familias, enemigos, hijos con los padres y padres con los hijos, terrible. Y eso no son puertas grandes, son orificios chiquititos, pero por ahí se mete Satanás, por ahí se mete el diablo. No te vayas a la cama enojado con alguien. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. No te pongas porque eso te puede costar la salvación. Es que esa es la verdad. Bien, vamos a ver. Hay cantidad de personas que se sientan al lado de Jesús. Aún nosotros mismos podemos ser engañados. Nuestro corazón es engañoso y perverso. La iglesia de la Odisea creía estar bien, pero estaba muy mal. Estaba muy mal esta iglesia. El mayor disfraz de Judas fue su cercanía física con Jesús. Era parte del grupo íntimo de Jesús. Escuchaba las enseñanzas, miraba los milagros, participaba en todo. Vea Lucas 22, 47 y 48. Él está diciendo que cuando Jesucristo estaba hablando, les llegó ahí una turba. Y Judas, uno de los 12, él iba al frente. Ahí. Y se acercó de nuestro Señor y le dio un beso. Y le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El beso, símbolo de afecto, fue la herramienta de traición. Satanás sabe usar lo santo para cumplir lo profano, para cumplir lo que él quiere, para pervertir a las personas, para pervertir el corazón santo, para pervertir el corazón que yo tengo. Sí, él es experto en eso. Es experto, tenemos que ser sinceros. Usted ve, el hijo pródigo volvió en sí. Hoy tenemos que nosotros llevar a muchas personas que vuelvan, que vuelvan en sí al Señor, o que nosotros vigilamos, predicamos, enseñamos. Vamos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Judas lo entregó con un beso. Y Satanás entró en Judas a través de la última cena, por un bocado de pan de la última cena. ¿Se da cuenta? Eso de verdad es peligroso. Es tan peligroso. Son detalles pequeños. Servir al Señor inadecuadamente y no vigilar mi corazón. La familiaridad con los santos no significa obediencia. Veamos Hebreos 6, 4, 6. Fueron hechos participantes, dice. Participantes del Espíritu Santo. No podrán ser renovados para arrepentimiento. Léalo usted. Dice que tenemos que vigilar nuestro corazón. Esas personas que salieron de Egipto, todo lo que salieron, que pasaban por el Mar Rojo, ellos estaban familiarizados con la presencia de Dios, que a pesar que el monte ardía, temblaba, a pesar de eso hicieron un becerro de oro para adorarlo. Tenemos que entender que Dios es santo, precioso, es poderoso. Nosotros no vamos porque tenemos el milagro de que Dios vive en nuestras vidas y estar en santidad. Según yo, pues yo hablo bien, canto, alabo, predico, voy y sí, soy santo. Pero vea lo que dice, pues Isaías, cuando él estuvo en el lugar de adoración, Isaías sentía que iba a morir porque era inmundo. Nunca tomemos nosotros el estar apartados y el ser santos delante de Dios. Nunca podemos ensoberbecernos de que porque estamos
vea lo que dice. Vea lo que dice. La santidad de nuestras vidas es un milagro. Podemos vivir en santidad, pero podemos estar en santidad y lejos de Jesús, porque como dijo Isaías 29, podemos adorarle con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Tenemos que vigilar nuestros corazones todos los días. Podemos estar siempre en la iglesia, podemos nosotros aún cantar, dirigir, predicar, y nuestro corazón es fuera, lejos, lleno de lujuria, de mentira, de traición. La traición puede llegar en cualquier persona. Veamos en Salmo 41:9. El hombre dice, el que comía y estaba cerca de él, habló de este hombre, el que estaba cerca de él. No era un fariseo, era un supuesto amigo desde dentro, amigo de Jesús. La historia de este hombre es una advertencia para nosotros. Él no ataca con violencia, llega disfrazado, sigilosamente, disfrazado de piedad. Ahora, claro, nosotros podemos decir, no, aquel tiene el disfraz de la piedad, aquel tiene el disfraz de la santidad, aquel tiene el disfraz de la religiosidad. No, no se trata de eso, se trata que nos examinemos nosotros. ¿Hay algún disfraz en mí? ¿Estoy viviendo una religiosidad vacía? ¿Estoy viviendo una compasión vacía? ¿Una moralidad superficial? ¿O una cercanía sin relación real con Jesús? En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Mire, probaos a mí, que tenemos que desnudar el alma delante de Dios y decirle, Señor, quita todo disfraz de nuestras vidas y que nos vista de una fe genuina, de la fe que va a honrar a Dios, a Él, al Todopoderoso. Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hay tanta fragilidad y debilidad en nuestros corazones. Necesitamos tu presencia, Señor. Hay tanta debilidad en nuestras vidas. Reconocemos, Dios mío, que apartados de ti nada somos, pero aún estando cerca de ti, Señor, hay debilidad.